Entonces, ahora vamos a comenzar lo que vendrían a ser antecedentes. Si nosotros hablamos de antecedentes, tenemos que decir qué es la biografía médica. ¿Ya? Les he dicho que anamnesis y justamente antecedentes y es parte de anamnesis, es en la parte en que nosotros nos vamos a enterar de la vida privada de todas las personas. Y es por eso que nosotros tenemos que tener muy en cuenta en esto, saber la manera de preguntar. Incluso les he dicho, tenemos que ya llegar tal vez a tener un poco de, ya comenzar lo que vendría a ser una situación, como algunos de ustedes lo pueden, ¿no? Es el comienzo del acto médico, es la relación del acto médico, es la relación médico-paciente, correcto. Es donde comienzo yo a preguntar sobre la vida personal de alguien. Tanto así que le tengo que preguntar si tiene relaciones sexuales, con cuántas personas lo ha tenido. Le estoy dando un ejemplo muy complejo de hacerlo, porque yo me estoy metiendo en la vida íntima de una persona. Ya sea varón o mujer, es lo mismo. Para mí no existe diferencia de que el varón tenga que decir que es más, porque ha tenido 50, 80 señoritas con las que se ha acostado. Y una mujer no es más ni menos si ya se ha acostado con alguien. Entonces tenemos que darnos cuenta de que estamos entrando a una pregunta que tal vez ni siquiera los padres le han hecho, ni siquiera un amigo. Entonces les pido que por favor veamos esta situación. Entonces es una verdadera biografía médica del paciente, debe interrogarse desde la niñez, todo aquello que haga a la salud, desarrollo psicomotor. Eso es muy interesante porque ustedes pronto ya van a entender lo que es los hitos, por ejemplo. ¿Qué es un hito del desarrollo? ¿Por qué es tan imprescindible, al menos en pediatría, saber las etapas etarias? ¿Qué es lo que pasa por etapa etaria? No es lo mismo, ya les había dicho, con años, un niño de 1 mes a un niño de 11 meses, que los dos los podemos catalogar como un niño que ya cumple 1 año, o que tiene, no decimos recién nacido y 1 año, o 2 años, no es lo mismo. No es lo mismo en la cantidad de palabras que ha aprendido, no es lo mismo en la manera de expresarse, ya sea lenguaje, motor. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que vendría a ser su desarrollo mental, cerebral en semiodoso. Entonces, estos datos serán consignados en distintos acápites que se tratarán seguidamente. ¿Qué significa? Que lo vamos a desarrollar de acuerdo al subtítulo que nosotros vayamos a tener. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener antecedentes. Antecedentes, primeramente tenemos antecedentes patológicos, también llamados mórbidos, porque mórbido significa enfermedad. Entonces tenemos antecedentes patológicos como los primeros. Antecedentes patológicos o antecedentes mórbidos. Como su nombre lo indica, son enfermedades. ¿Ya? Enfermedades las que pudo haber padecido el paciente. Ojo que aquí hacemos nosotros referencia a enfermedades en la infancia, intervenciones quirúrgicas, internaciones, traumatismos, alergia, transfusiones. Si se dan cuenta, nos estamos metiendo a diferentes acápites en las cuales nosotros vamos a tratar de obtener la mayor información de alguna enfermedad que haya tenido nuestro paciente. Entonces, es la forma cronológica de alguna enfermedad. Y obviamente que nos interesa. No voy a preguntar si mi paciente en la infancia, no sé, se ha resfriado cuando tenía 1 año. No, en infancia yo me voy a referir a enfermedades víricas. Víricas que hayan tenido alguna
importancia o que tenga alguna repercusión en la etapa adulta. ¿Qué significa? Las enfermedades víricas normalmente, y ustedes ya han debido pasar las enfermedades víricas cuando han visto microbiología, por ejemplo, pueden tener una repercusión en edad, que es años después. ¿A qué se refiere, doctora? Por ejemplo, y eso justamente me van a hacer, anótense lo que vamos a hacer parte de su resumen de esta semana. Entonces yo quiero que me hagan resumen de las enfermedades víricas más importantes, enfermedades víricas, es decir, por contagio de virus, ¿ya? Y que tengan una repercusión en la etapa adulta. Como sea, les voy a poner la varicela. Una persona que se contagia de varicela, años después, obviamente pasa la varicela y años después fácilmente puede llegar a tener la enfermedad que se llama herpes zóster, que al igual que la varicela vamos a tener lesiones dérmicas, ya, que normalmente parecen ampollas, que se llaman flictenas. El paciente va a empezar a presentar flictenas a nivel de una terminación nerviosa. Ya, a eso se llama herpes zóster. Es una enfermedad vírica que se desencadena por estrés, pero cuyo antecedente previo ha tenido el herpes, la varicela en la infancia. Entonces, el señor se estresa y le sale herpes. Igualito que cuando le ha salido la varicela, va a presentar flictenas a nivel de la terminación nerviosa. ¿Y qué ocasiona eso? Dolor. Un dolor que si nosotros lo catalogamos por intensidad del dolor, estaría entre un 7, para que 7 a 8. Si se dan cuenta, les estoy hablando de un dolor extremadamente álgico, muy fuerte, que ni siquiera la persona puede resistir. Para que me entiendan, está desnudo y ni siquiera puede resistir las sábanas, no puede resistir la ropa, no puede resistir la pijama. ¿Por qué? Porque es como si esa parte estuviera quemada rojo vivo, y ustedes le ponen algo y obviamente las terminaciones nerviosas que están lesionadas pues desencadenan las terminaciones de Merkel. Si se acordarán, las terminaciones de Merkel están tan lesionadas en lo que vendría a ser que inmediatamente van a empezar a producir los neurotransmisores, sustancia P y demás, que va a ocasionar que el dolor sea tan fuerte que nuestro paciente quiera estar dopado. Es decir, quisiera estar dormido, inconsciente, para que me deje de dormir. Entonces tenemos complicaciones. ¿Cuál es la complicación de la rubiola? ¿Cuál es la complicación del sarampión? Y si se dan cuenta, son enfermedades que son prevenibles mediante lo que son las vacunas. Y justamente es algo de lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, primera cosa que quiero que me hagan un resumen pequeño de la enfermedad vírica. ¿Qué es la varicela? ¿Qué es la rubiola? ¿Qué es el sarampión? ¿Qué es rubiola, sarampión? Estamos con, tétanos, gracias a Dios, ya no existe, pero es importante que ustedes lo conozcan. ¿Por qué? Porque hay personas adultas que todavía tienen la consecuencia del haber sufrido polio o sufrido tétanos. Tétanos todavía existe, polio ya no, estamos erradicados desde 1991. Entonces es importante conocer esto. Enfermedades que me pueden ocasionar una complicación o que la complicación que está viviendo en la etapa adulta haya sido consecuencia de una enfermedad en la infancia. Ya, nosotros también tenemos mucha relación con lo que vendrían a ser las intervenciones quirúrgicas. Si se dan cuenta, es internaciones, intervenciones, traumatismos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay operaciones que en la actualidad se llaman ambulatorias
y que no necesitan la internación del paciente. El paciente llega y Mariela Lizarazo, te pediría que por favor apagues tu micrófono. Les pido que por favor me tengan micrófonos apagados, cámara encendida, es diferente. Ya. Entonces, es importante saber intervenciones quirúrgicas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya les he explicado que no necesariamente una persona que se opera se interna. Llegan, a mí por ejemplo me han operado de mi rodilla, he llegado, me han preparado, me han dicho que directamente tengo que estar en ayunas, me han internado, me han hecho mi historia e inmediatamente a las 2 horas estaba entrando al quirófano. Tenía que terminar de quirófano, estar 2 horas e irme a mi casa. Se ha complicado un poco mi cirugía y ni siquiera tenía cama, para que me entiendan. He tenido que dormir esa noche en la sala de recuperación. Han visto que ya podía mover mi pie, entonces al día siguiente me han dado de alta. Entonces hay enfermedad. Las intervenciones quirúrgicas no necesariamente, y por eso tienen que hacer referencia. Internaciones, ¿usted ha dormido en el hospital? Sí. ¿Por qué? Lo que tienen que preguntar inmediatamente de todas estas patologías es: ¿cuándo ha sido? ¿Por qué se han internado? ¿Y cuál ha sido el tratamiento? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y qué le han dado? De todo eso. Igualmente si fueran intervenciones quirúrgicas, ¿cuándo ha sido? ¿De qué la han operado? ¿Y qué tratamiento le han dado? ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar ahorita tropezando con una complicación de la cirugía, una complicación de la internación. No significa que lo hayamos hecho mal. Pero, por ejemplo, hay intervenciones quirúrgicas como por ejemplo, algunos de ustedes bueno, no, espero que no. Tal vez un paciente que lo han operado de apendicitis o peritonitis, que es la complicación porque el apéndice ya ha reventado y ha caído pus a la cavidad abdominal. ¿Qué pasa? Estos pacientes hay que hacer lavado. Se lava por dentro, se sacan los intestinos y se lava, sacando todo el pus. Ya se deja de drenajes y demás para que salga el líquido. Pero ¿qué pasa si realmente el pus ha tocado el intestino? Ya, ¿qué pasa? Nosotros no sabemos eso, cerramos, chas, todo genial, y a los 2, 3, 4 días, nuestro paciente se pone peor. Muchas veces se le da de alta y el paciente vuelve a los 2 días, me duele demasiado. ¿Qué puede ser? Unas asas intestinales isquémicas. Es decir, que pus ha lesionado el intestino y el intestino ha empezado a necrosarse, a morirse. Inmediatamente hay que entrar a otra cirugía y resecar. Significa cortar la parte dañada y vuelvo a unir intestino. O peor, a las 3 semanas de mi cirugía de intestino, que es de apéndice, me empieza a doler. Ya estaba bien, ¿y qué pasa? Me empieza a doler. ¿Qué puede ser? Me sacan una ecografía, adherencias. ¿Qué significa? Que cuando yo he colocado el intestino, mis intestinos no se han acomodado de la mejor manera. ¿Qué pasa? Se han empezado a pegar. O se han empezado a pegar al epiplomo, que tiene que estar separado. Ya, eso no es culpa del médico. Esa es manera de reacción del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente yo tengo que hacer otra cirugía. Empezar a debridar. ¿Se acuerdan de neonato? Empezar a separar. Para que lograr otra vez la movilidad y que mi paciente
ya no tenga mayor complicación. Quiero entender por qué Brandon Royer, Jazmín Taca, bueno, Jazmín creo que debe ser su cara, y Sebastián Villalba no están con cámara prendida. Doctora, yo estoy entrando desde mi computadora, está con Sebastián Villalba, porque no puedo ver bien desde mi computadora, estoy viendo la foto. Entonces entra por un solo sistema, mi amor. Si estás con computadora, ¿por qué tendrías que estar con 2 o 3? Eso quiero entender. Es que no tiene cámara computadora, doctora. ¿Y? No tiene cámara mi computadora, doctora. Pues tengo celular para prender la cámara. Misael Cornejo y Jazmín Taca. Sé muy bien cuándo es que han apagado, porque les sale su nombre a la mitad. Cuando puede ser por mala señal, se vuelve negro, pero su nombrecito sigue abajo. Tengan cuidado, guerra avisada no mata soldado. Lo mismo pasa en traumatismos. Muchos traumatismos no se ni siquiera, y les pido que por favor apaguen sus micrófonos. Dímele, Luciana. Luciana, dime. Luciana Calderón. Has levantado la mano. ¿Me escucharon? Ya, y eso es culpa de su señal, entonces vuelvan a entrar. Salgan y vuelvan a entrar. Entonces, también pasaría con lo que vendrían a ser traumatismos. No necesariamente todos los traumatismos necesitan una intervención quirúrgica ni una internación. Hay esguinces, bueno, el esguince primer y segundo grado no necesita mayor tratamiento que una férula, que el yesito. Entonces, esa es la situación. Necesitamos saber. Alergias. Alergias depende de la escuela que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque la escuela mexicana, perdón, espérenme un segundito. Alergias en la mayoría de las escuelas en la actualidad lo ha separado como un antecedente diferente. La escuela antigua lo mantiene todavía como parte de antecedentes patológicos, pero igual nosotros lo vamos a considerar antecedentes patológicos, pues no existe una modificación validada para eso. Cuando hablamos de alergias, estamos hablando de, obviamente, toda reacción, todo acontecimiento que nos ocasione una reacción inmunológica. Y en alergias tenemos que considerar principalmente 4 cosas. Bueno, la mayoría considera 3. Alimentos, medicamentos y otros. ¿Ya? Son las 3 cosas que me pueden desencadenar alergias y que nosotros tenemos que tener sumo cuidado en investigarlas. ¿Por qué?
Porque si yo lo sé, no le pregunto, no sé, a Mabel Bacabeza si tiene una alergia, Mabel Bacabeza no me va a decir que es una persona tópica, que le tiene alergia a todo. Entonces yo le doy a Mabel Bacabeza pescado y Mabel Bacabeza no se da cuenta y come. A Mabel Bacabeza le van a salir ampollas. Pásale, María. Pase. Espérenme un minutito, por favor. Entonces, yo tengo reacción alérgica al pescado. Y es por eso que si yo como pescado, me van a salir reacciones alérgicas. Gracias. Entonces, hay pacientes que le tienen reacción alérgica a otro tipo de alimento. Entonces, tengo que saber en alimentos cuál me causará una reacción alérgica. Una reacción alérgica. Después, medicamentos. Ahí está el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque es fácil determinar alergia a la penicilina, ampicilina, a la familia D. ¿Ya? Le pongo una gotita y es interesante eso, porque una alergia difícilmente la vamos a nosotros, una reacción anafiláctica, si ustedes ven, no la desencadenamos a la primera reacción. ¿Ya? Es decir, yo he comido pescado la primera vez y no me he hecho mal. ¿Por qué? Porque una alergia el sistema inmunológico va a reaccionar con un shock anafiláctico a una segunda exposición. Ya, no es de manera inmediata. Entonces, yo he comido segunda vez el pescado y me han salido unas ampollas. Lo mismo pasa con la penicilina. Si ustedes alguna vez han escuchado, le ponen la primera gota al ojo. El ojo no se pone rojo, le pinchamos. Y si al pinchar le hace la reacción. Entonces, nosotros frente a medicamentos es bien complejo porque normalmente quiero que me hagan en glosario, les voy a poner glosario y les voy a poner el resumen de tarea. En glosario quiero que me hagan estas dos palabras que las van a escuchar toda su vida. Iatrogenia, que no es con Y, es con I latina, I-A, iatrogenia, y la palabra idiosincrasia. Estas dos palabras las van a escuchar de ahora en adelante. Y es importante que sepan su concepto. Y ahí ustedes van a poder decir, ¿es que era idiosincrasia de mi paciente o ha sido iatrogenia? Es bien complicado porque su vida penal puede determinarse por un mal accionar, no se olviden. Pero ¿cómo le puedo saber que a la Leslie Cusi es alérgica a la vancomicina si nunca le han puesto? ¿Alguna vez le han puesto Leslie vancomicina? No. ¿Sabes qué es la vancomicina? Ya, es un antibiótico de cuarta generación. Realmente uno tiene que estar muy mal y solamente la vancomicina se utiliza en hospital, para que me entiendan. Un paciente no reacciona y le pongo vancomicina, porque ya he pasado la ampicilina, las cefalosporinas y demás. El paciente no mejora, le tengo que poner algo más. Entonces, yo no sé esto. Ya. Entonces, eso es lo complicado. Y peor cuando mencionamos otros. ¿Ya? Porque en otros está alergia al sol, cuando su piel empieza, con las personas que tienen rosácea, una alteración de la piel, el sol muchas les hace salir sus reacciones, eritema y demás. Alergia
Y en un hospital he visto alergia al agua, aunque no me crean. El paciente se bañaba y le salió una reacción. Por eso teníamos que utilizar, ha sido muy complejo, era una paciente atópica, hacía alergia a todo. Entonces, alergia al perro, está sucio y empiezo a toser, doctora, hace con una reacción, alergia a la lana, que no me puedo poner esto porque me hace toser, me sale alergia, me sale reacciones. Entonces, cuando nosotros mencionamos otros, mencionamos a todo. ¿Ya? Y eso es importante determinar porque si yo hago mal eso, puedo ocasionar que mi paciente tenga un shock anafiláctico y por ende una complicación muy grave. Transfusiones. A ver, vamos a ver. Voy a hacer preguntas a 3 personas. Las 3 no me responden, hacen el resumen de eso. A ver, A ver, ¿qué enfermedades mortales me ocasiono por alguna transfusión? A la una, a las 2, y a las 3, ¿sabes? No, ya. Chara. Ahí está la Tatiana, ya que me sé su nombre de la Tatiana Flores. ¿Cuáles enfermedades mortales te ocasionan, te puedes contagiar por transfusiones sanguíneas? Doctora, ¿me escucha? Sí, perfectamente. El VIH, doctora. Una. A la una, a las 2 y a las 3. José Chávez. ¿Perdón? Hepatitis C. Hepatitis C se contagia por comer, papi. Mi mano sucia, yo le paso a la yushara, no sé, una papita sucia y ya se lo come, me va a dar hepatitis C. Una, 2 y 3. Ya van a ver que van a empezar a estudiar, que no les va a gustar mis tareas. Ya, entonces son hepatitis B de, no vas a decir de burro para que no piensen que alguien les estoy diciendo eso, de vaca reza, esa, vaca. Obvio, algunos de ustedes me han metido vaca con B chica, pero soy una vaca más educada. Ay, sí, rol de evaluación. Les tengo que mandar, me olvidado. Entonces, hepatitis B es por transfusiones sanguíneas. Ya, la hepatitis A y C se contagian por la mano. Hay la hepatitis D y E ahora. Ya, entonces tenemos las hepatitis, el Chagas y el VIH. Ya. Por el momento no entramos nada de lo que vendría a ser el coronavirus por el momento, porque no sabemos el tipo de mutaciones que está ocasionando y teniendo este virus, no sabemos lo que vaya a pasar de aquí a unos meses. Entonces esa es la situación. Estas 3 enfermedades ya me las puedo contagiar por transfusiones y tenemos que tener muy en cuenta esto. Ya. Entonces, transfusiones y tener un orden cronológico de esto. Luego tenemos segundo antecedente, no patológico, no personal, no mórbido. Ya, para comenzar sálganse y vuelven a entrar al enlace, ¿ya? Entonces, pasamos a antecedentes no patológicos, no personales, no mórbidos. Ya.
En estos tenemos que considerar la procedencia, donde ha nacido nuestro paciente, incluso si lo hemos hecho ya en filiación. Escolaridad, grado de instrucción de nuestro paciente. En esto podemos hablar de escolaridad o directamente lo que vendría a ser la profesión del paciente o a lo que se está dedicando. Pero es importante que nosotros tengamos los dos. Si me dice que es profesional, obviamente no le preguntaré si ha salido del colegio. Pero si en todo caso tuviera una profesión que no la haya obtenido en grado universitario, sería importante obtener el grado de escolaridad. Esto siempre y cuando para relacionarme con mi paciente y saber el grado de instrucción que tiene, para también saber hablar con él. Ojo, ya. Vivienda. La vivienda es muy importante saber por algunas enfermedades. ¿Qué significa eso? Si tiene todos los servicios básicos, si tiene, cuando hablamos de vivienda, es qué tipo de vivienda es en la que vive, ya, si es de cemento o es de adobe. Me dirán, ¿por qué me interesa saber tanto de eso? ¿Por qué? Porque cuando es cemento, como la pared de acá, difícilmente en los orificios yo voy a ver algunos parásitos o algunos insectos que puedan vivir, a diferencia de lo que vendría a ser el adobe. Siendo el adobe, si alguno de ustedes ha estado o ha vivido o ha dormido por lo menos en una casa de adobe, el adobe es mucho más caliente que el cemento. Por la tierra, al menos se concentra el calor. Es muy fácil que tengamos, como les decía, diferentes tipos de animales, diferentes tipos de insectos que se alberguen ahí y por ende sean el origen de la enfermedad. Principalmente es la vinchuca. La vinchuca tiene la posibilidad, ustedes ya han debido ver eso en microbiología y parasitología, de vivir en las alturas, hacia el techo, de si este es de adobe y más aún si tiene paja de techo, es donde se alberga y vive. Y en la noche, también baja, nos pica, defeca al lado de la picadura y nos contagia. Y obviamente de chavas no vamos a tener mayores manifestaciones hasta años después de la picadura. Estamos hablando de 6 hasta 10 años después de la picadura, donde vemos la alteración del órgano y obviamente se detecta que es chagas. Además, importante es, aquí lo puse, no lo he puesto aquí, la zoonosis que tenemos en nuestra vivienda. Dormimos, ya, si dormimos con el perrito, el gatito, puede tener alguna reacción, una enfermedad a causa de ácaros y demás. Pero en el campo, por ejemplo, si alguno de ustedes ha ido al campo, por ejemplo en nuestro altiplano, las personas duermen con sus pollitos, duermen con sus conejitos. ¿Por qué? Porque hace frío afuera. Entonces no quiero que mi pollito se muera y lo meto adentro. Lo meto normalmente debajo de mi canita. Duermen mis pollitos, mis conejitos y demás. Y por ende puedo tener alguna alteración o reacción justamente a estos animales. Ya, por eso es importante. Algo también importante cuando nosotros hablamos de vivienda es el hacinamiento. Y hagan sus orejotas. Así he tenido un problema con la palabra hacinamiento. ¿Por qué? Porque yo les he explicado, como les estoy explicando ahorita, que el hacinamiento
hacinamiento es número o cantidad de personas que viven en un cuarto y duermen en el mismo. Ya. Pero si ustedes ven en el internet y buscan hacinamiento, pues hay personas que comparten una misma habitación. ¿Listo? Entonces yo en el examen he puesto que duermen, que viven, que comen juntos. Y ya, y justamente ese era mi primer examen virtual. Ya, y como yo sé que con la virtualidad ustedes se han vuelto unos capos, en que puedan buscar ayudas tecnológicas para responder inmediatamente, ¿qué pasó? No han puesto eso. Igual que lo que les he puesto de pirosis. Y se han puesto a discutir. No, pero doctor, ya le he dicho, ¿dónde se encontraron? Y obviamente yo también sé buscar tecnología. Y le he puesto. Tu respuesta es esta, porque has copiado y pegado de aquí. Entonces, ¿qué significa? No pasas clases, o puedes pasar clases, pero lo pones ahí, listo, como antes no exigía la cámara prendida, prendes y te sales. Y después es mucho más fácil buscar de otra manera. Pero cuando nosotros hablamos de hacinamiento, estamos refiriéndonos a personas que duermen. ¿Por qué? Porque cuando duermo, con mi respiración, porque estoy durante un sueño, puedo contagiar mis virus, bacterias a otra persona. Y más aún, no es tanto ahorita, por ejemplo, que no sé quién he visto que ha salido su hermana de su cuarto. Ya, estamos a distancia. Pero ¿qué pasa cuando dormimos en la misma cama? Y no tiene nada de malo que dormamos entre hermanos o con nuestros papás y demás. Entonces, no digo de otras personas extras. Entonces, tengo que hacer, por ejemplo, si estoy con una enfermedad, infecto contagiosa, muchas veces tengo que hacer tratamiento a la persona con la que duerme ella. ¿Por qué? Porque se ha contagiado. Y normalmente no me va a presentar una misma, ¿qué es? La reacción inmediata. ¿Qué enfermedad es esta de la que estoy hablando? En la que por hacinamiento tengo que hacer el tratamiento a toda la familia. A ver, Jazmín Taca. Hola, Jazmín, ¿qué enfermedad estoy hablando? ¿Que es epidémica en Bolivia, Perú y todo el continente sudamericano? O sea, no me escucha. ¿Me escucha? Sí, ya. Otra pregunta, a ver, ¿a quién? ¡Alvaro! ¿Qué enfermedad estoy hablando? ¿Podría ser la tuberculosis, doctora? Correcto. La tuberculosis. Y otra enfermedad que han visto en parasitología, que se contagia por las sábanas y duermo. A ver, ¿quién me está mirando con una cara de que yo sé? La Hilda. A la 1. Alexandre, 2. Nada. Y a la 3, María de Bari Sarazu. No sabe. No les enseñado el doctor Carizaya, voy a hablar conmigo. Esa enfermedad que es un parásito que se contagia cuando dormimos juntos, y es por eso que aconsejan poner las sábanas al sol, siempre hacer ventilación, porque me puedo contagiar. ¿Nunca lo he escuchado? Los ácaros, doctora. No.
Bueno, nosotros sí, pero esta es bien específica, de las sábanas y de dormir, porque el parásito sale por un orificio natural, durante la noche, y camina, y se puede ir caminando al otro, ¿qué? Así que ya saben cuál va a ser su siguiente tarea. Pues claro, tengo que explicarles yo como si fuera paciente, por si acaso duermo y tengo un parásito que sale así, ah sí señor, usted tiene esto, ¿no va a decir? Doctora, ¿sería Staphylococcus aureus? Staphylococcus es un parásito. También voy a hacer clasificación de bacterias, virus y parásitos a ustedes. Ya van a ver por qué comí después de mi bacteria. Sí. ¿Qué? El enterobius vermicularis, creo. Enterobius vermicularis, trichuria o psoriasis. Sí, de todos se sonríen recién cuando les digo que van a tener tarea. Pensaban que dar más tarea para verlos felices ustedes. Mira, el jefe recién empezó a sonreír. La Brittany le da una sonrisa, pero de esa, no, ni qué decir de la lisiada, está feliz de hacer tanta tarea. La vara nomás está simulando ahí con su manito. Usted se les dice tarea, el único que no va a sonreír será de mí. Entonces, esa es otra enfermedad que tengo que tener muy en cuenta, lo que vendría a ser parásitos. ¿Ya? En antecedentes no patológicos, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es, por eso les digo, miren, si ante todo lo que es anamnesis tengo que darles una clase, imagínense, antecedentes, no creo que terminemos el día de hoy. Y es por eso que les estoy pidiendo permiso para tomar horas extras y explicarles, porque no nada más escolaridad, vivienda, muchas veces ser servicios básicos. Si se dan cuenta, hay muchos porqués de las preguntas que tengo que hacer. El porqué es que ustedes entiendan por qué tienen que hacer tanta pregunta. ¿Ya? En antecedentes no patológicos, algo muy interesante e importante que se tiene que considerar es diuresis y catarsis. ¿Ya? Porque hacer pis y hacer popó no es una enfermedad, como alguna vez me lo han transferido a antecedentes patológicos. No es una enfermedad. Imagínense si fuera una enfermedad. Entonces, cuando yo hablo de diuresis y catarsis, hablo de cuántas veces uno va a orinar y el otro va a defecar. ¿Ya? Incluso eso me puede ser una connotación para ver alguna alteración renal o intestinal que se esté produciendo. ¿Por qué? Porque diuresis está alrededor de 2-4 veces por día, ya incluso esto dependiendo de la edad, normalmente se considera 3 veces al día. Pero si una persona ya habla, ¿cuántas veces se está yendo a orinar? Me duele la espalda. Genial. Puede ser un dolor lumbar. ¿Cuántas veces va a orinar? Estoy orinando unas 7 u 8. Entonces, ¿qué tenemos en la espalda? ¿Que me puede estar ocasionando un dolor? Puede ser una alteración renal. Entonces, si se dan cuenta, voy uniendo y voy descartando. Entonces, no es una patología de huesos, no es un dolor muscular, no es estrés. Puede ser una patología renal. En especial en el varón. ¿Por qué? Porque en la mujer es mucho más fácil las infecciones de tracto urinario bajo, es decir, que tengamos cistitis y demás, ya voy a orinar y me duele tanto, entonces ya fácilmente relaciono. Pero en el varón no. Es difícil que tenga una infección de tracto urinario bajo. El hombre tiene de tracto urinario alto. Es decir, es mucho más fácil que le empiece a doler por la dilatación de las cálices, lo que vendría a ser la cápsula que envuelve al riñón, que no puede ya, porque saben que el riñón no duele. Entonces el riñón se empieza a dilatar, no nos damos alteración.
pero cuando la cápsula empiezo a comprimir, recién esta que está inervada me empieza a doler. Es por eso que me duele la espalda. Es importantísimo. Catarsis, ¿cuántas veces voy a defecar? De 1 a 3 es normal por día. Voy cada 2, 3 días una vez, doctor. Muchas veces no hay buen tránsito intestinal, esa persona se está acumulando. Tengo que ver un cambio de dieta, tengo que ver esto, tengo que ver una parálisis, ya empiezo a pensar en otras cosas. Y por último, lo que vendrían a ser vacunas. Igualmente, las vacunas no son enfermedades, nos previenen de, y es justamente por eso su foro, si ustedes han leído del PAI. El PAI es el Programa Ampliado de Inmunizaciones. Una consulta y tiene sus vacunas. Sí, doctor, antes el otro día las de gotitas. Y ahora, ¿qué vacuna será esta? Doctor, me han pinchado en su piernita. ¿Qué pasa? Me hace en la pierna, en el muslo. Y ahora, ¿qué será? No sé, señora, va a disculpar, tiene que traerme su carnet de vacunas. Obviamente, toda mamá que ande con un niño menor a 5 años sabe que lo primero que tiene que sacar es su carnet de vacunas. Pero no necesariamente lo manejan todo el rato. Entonces, nosotros somos los que tenemos que saber. Es igual que cuando les atiendan y alguna vez ya les ha de preguntar su abuelito o su abuelita o su tío. Estoy tomando estas me han dado unas pastillitas verdes. ¿Está bien, hijito? ¿Qué pastilla? Pues verde. De paso puede ser el antigripal. Les voy a poner un ejemplo, que una empresa Intis, que verde. El mismo antigripal saca Bagol y es celeste. La misma saca Medical y es amarillo. De acuerdo a la empresa, le ponen el color. Entonces, por ahí le diré, papito o abuelito, ¿qué medicamento te han dicho que tomas? Dame la receta y vamos a ver. Pero una mamá de ese rato no le va a pedir todo. Y es por eso que necesito que me lo haga. Esta es una tarea que la doy hace 8 años. Y normalmente todos lo que hacen es buscar un cuadrito que tienen las enfermeras. De esa manera de administración, las etapas etarias y de qué enfermedades. Ya, no discuto que está bien, no discuto que está mal, pero lo que yo les estoy pidiendo es que me hagan vacuna BCG, colocación intradérmica, región, el brazo, predominio izquierdo, que normalmente pinchan en el derecho, ¿ya? Y un resumen de qué estoy previniendo con esta enfermedad. Y ojo, va a estar eso muy en relación con sus antecedentes patológicos. Entonces ahí, el BCG es una vacuna contra el Bacillus tantus. Me evita que mi paciente le pueda dar el 50% de una meningitis tuberculosa. Entonces, saber qué enfermedad estamos previniendo con eso. Ya. No me hagan de la vacuna del COVID, porque esa vacuna no está dentro del programa ampliado de inmunizaciones. Y quiero que me hagan las que están ahí. Ya. Hay la vacuna de la varicela, ¿sí? Pero no está en el programa ampliado de inmunizaciones. Esas no son obligatorias que te pongas. Si quieres te pones, si no quieres no te pones. Pero sí las que son obligatorias. En mi época es muy diferente a la época de ustedes, porque a ustedes estimo que ya los han vacunado con el PAI 2 ampliado. A ustedes les han puesto la penta, a mí les han puesto la triple. ¿Qué significa? Que a mí me han vacunado contra 2 enfermedades menos que ustedes. Entonces tienen que saber incluso en qué año ha cambiado. Porque ustedes pueden pensar, a la doctora no le puede dar hepatitis B. ¿Por qué? Porque el penta ya se cubría con esto. Y si les digo que a mí no me han vacunado, bueno, me han vacunado porque he hecho vacunar a toda la carrera hace 2 años. Pero
a mí en la penta, que no me han puesto la penta, me han puesto la DPT, difteria, tétanos, coqueluche. Entonces sí me podía dar hepatitis B. ¿Sí me entienden? Entonces tienen que ver eso. En antecedentes no patológicos también, muchos consideran lo que vendría a ser la higiene, hábitos higiénicos. Bueno, eso no es tan relevante preguntar cuántas veces se bañan. Mucho lo vamos a ver y eso creo que ha mejorado en esa situación. Y por último, la dieta. ¿Ya? ¿Cuántas comidas realiza al día respecto a horarios, contenido de carbohidratos, grasas, proteínas y fibra? Obviamente para determinar la movilidad intestinal, el hecho de la causa de la obesidad o sobrepeso que tiene nuestro paciente y demás. ¿Ya? Y con eso terminamos lo que vendría a ser antecedentes no patológicos. Son los antecedentes más largos que existen. Ya, pues los que ahora vienen, y por eso les pediría 15 minutitos y terminamos así antecedentes, vienen los hereditarios o familiares, o algunos dicen heredofamiliares, no me cuento, eso es lo mismo. Son las enfermedades que puedo adquirir por una enfermedad genética. ¿Ya? Si se recuerda lo que hablábamos en genética, casi la mayoría de las enfermedades tienen una alteración genética, ¿ya? Tipos de cánceres y demás. Pero es que yo necesito saber si existe o no el padecimiento de manera ya presente en la familia y que obviamente pueda haber saltado generaciones o pueda ser la enfermedad que estoy pensando ahora. ¿Ya? Y algo importante que tenemos que tomar en cuenta es esto: enfermedades de los abuelos, padres, hermanos, tíos, pero tíos que sean hermanos de mis padres, ojo. Y primos, una cierta parte, porque todavía son de descendencia de mis tíos y puedo tener, pero primos de ¿cómo se llama? Primos hermanos, ahí está. No el primo octavo que no sabía ni quién es su papá, que era su papá. No, su abuelo era el tío de octava generación de mi otro tío y demás. No para nada. No políticos, porque no entra aquí nada. Si fuera su esposo, no hablamos del esposo y esposa. ¿Por qué? Porque es otra línea genética. Cuando hablamos de antecedentes heredofamiliares, no nos preguntan si su esposo o su esposo. No tiene relación. ¿Cuáles son las enfermedades que se pueden llegar a tener mayor transmisión de lo que vendrían a ser las enfermedades heredofamiliares? Tenemos como primera hora causa lo que serían las neoplasias o cánceres, enfermedades endocrino-metabólicas, todo lo que vendría a ser una enfermedad endocrina. Obviamente, si es endocrina, tiene una alteración metabólica. Enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión arterial, aunque tenemos que considerar que en Bolivia y también en Perú, la hipertensión arterial, más que todo en lugares que vivimos en altura como La Paz, la hipertensión arterial no es algo tan patológico, sino fisiológico, ya por el hecho de la presión barométrica, la disminución de la saturación de oxígeno y demás, pero sí lo vamos a considerar en esto, ¿ya? Diabetes mellitus tipo 1, perdón, no la tipo 2 porque la 2 es adquirida, la 1 es genética, cardiopatías y principalmente si hay alguna alteración hematológica y las alergias. Está ahora de moda, es decir, de moda, que las alergias son enfermedades hereditarias. Y es por eso que su mayor representación, por ejemplo, son los atópicos y el asma. Por eso antes el asma hacía que se consideran las enfermedades pulmonares, pero ahora se considerado directamente las alergias, ¿ya? Como las enfermedades más importantes de lo que vendría a ser una
acción hereditaria. Por último, creo que sí, heredofamiliares, ya les he dicho. Bien, ya está. Tenemos los antecedentes ginecobstetras. Ya antes era muy interesante porque los antecedentes ginecobstetras solamente estaba remitido a lo que vendría a ser obviamente la mujer, por eso era ginecobstétricos. Ay, aquí me he comido la perdón. Ya. Ahora se dicen antecedentes andrológicos y ginecobstetras. ¿Por qué? Porque también ahora se lo mete a la misma bolsa al varoncito. ¿No ve que todos somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos? Sí. El varoncito también tiene una actividad sexual. El varoncito, si bien no se va a embarazar, el varoncito también tiene unas alteraciones que se pueden dar y que pueden repercutir en su vida sexual. Algo que hay que considerar es que depende de la escuela y el lugar donde vayamos a trabajar, para que los antecedentes andrológicos los consideremos acá, o directamente nada más antecedentes ginecobstetras, y todo lo que es andrológico se lo lleva a lo que vendría a ser el examen génito urinario, ya, el génito urinario. Entonces, en general, ¿qué nos dicen los antecedentes andrológicos y ginecobstetras? Lo que primero tenemos que considerar es como características generales: inicio de la vida sexual, método de planificación familiar que utilice, sea condón, qué método utiliza mujer y varón, orientación sexual, si sostiene relaciones de alto riesgo, es decir, sin ningún método anticonceptivo y con cualquier persona, alteraciones del líbido, es decir, del placer, y si ha padecido enfermedades de transmisión sexual, ya tanto en el hombre como en la mujer. Esto es lo genérico para ambos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades que lamentablemente las ITS son muy frecuentes en ambos sexos y justamente es por las relaciones sexuales de alto riesgo, ¿ya? Entre los antecedentes andrológicos vamos a considerar, esto va a su glosario por si acaso, que es el priapismo. Anotar. Pueden saber la foto de esa cuestión, ¿no? ¿Qué es el priapismo? Ya. Sobre la eyaculación, no lo vamos a ver hoy día, lo vamos a ver la siguiente, de que a unas 5 clases o 8 clases, con lo que es ginecobstetras, ahí lo vamos a llevar eso. Ya. Entonces, ginecobstétricos, es mucho más importante estos antecedentes respecto a la mujer, ¿ya? Y por algo es ginecobstétricos. Ginecológico, mujer como tal, obstétricos, ya se hace referencia a sus embarazos, ¿ya? Entonces, en ginecológico tendremos que preguntar cuándo ha sido su menarca o menarquia, es decir, su primera menstruación. Y ojo, por favor, fíjense cómo está escrito. Es menstruación. MS, no es menstruación. Es menstruación. ¿Ya? Si me escriben mal esas palabras, no las voy a dar por válidas. Y lo mismo va a pasar en sus exámenes. Ojo. ¿Ya? Igual que el otro día, aquí me he puesto septiembre. No es septiembre, es septiembre. Ojo. ¿Ya? Entonces, la menarca y la menopausia, si existiera. La menarca es la primera menstruación, la menopausia la última menstruación de la mujer. ¿Ya? En esto también tenemos que preguntar acá, no hemos puesto, su catamenio, como está escrito ahí. Vamos a ampliar un poquito esto para que puedan ver. Catamenio, aquí está. Catamenio. El catamenio significa, y se pone en barras, duración y lo que vendría a ser cantidad de sangre es expresada en días. Es decir, siempre se pone así. Bien, 2
28. ¿Qué significa? 2 días tiene el sangrado cada 28. ¿Ya? Frecuencia justamente va en lo que vendría a ser el catamé. Pongo la fecha de última menstruación, ¿ya? Que es el FUM. Fecha de última menstruación, antes le decían fecha de última regla, ¿ya? ¿Para qué? Porque normalmente dolores abdominales y demás pueden estar en relación, ya sea con la ovulación o con algún embarazo que la mujer no se ha dado. También acá podemos poner si existe o no esto, dismenorrea, que son alteraciones de la menstruación. Y esto también va a ir en sus glosarios, saquen la fotito, que es dismenorrea, ya les estoy poniendo, que es menstruación dolorosa, hipermenorrea o menorragia, que es menstruación abundante, hipomenorrea, que es escasa, polimenorrea, si esto existe en intervalos menores a 21 días, oligomenorrea, es decir, en intervalos entre 36 y 90 días, es decir, que la mujer le baja cada 3 meses. Amenorrea, si no ha existido menstruación después de los 90 días. Metrorragia, si existe otra hemorragia que no tenga relación con el ciclo sexual. Esto tenemos que saber muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos que colocarlo así. Yo no voy a poner paciente refiere o en antecedentes patológicos hay rayita, menstruaciones dolorosas. No, yo tendré que poner ¿qué es? Dismenorreicas, hipomenorreicas, oligomenorreicas. Así. Dolorosa, mucha cantidad y cada 36 a 90 días. Eso me va a dar la relación. Es por eso que soy médico. Ya. Además, voy a preguntar métodos anticonceptivos que está utilizando la mujer, porque también esto me puede hacer relación en lo que vendría a ser dolores, causas de infecciones y demás. Algo muy importante, presencia o no de flujos vaginales. Y si existiera algún flujo vaginal, ¿qué tipo de flujo vaginal es? ¿Ya? Porque sabiendo el color, el olor, yo puedo determinar qué tipo de infección es sin ni siquiera saber o ir al laboratorio. Es importante esto. Algo muy importante ahora, ustedes que ya lo han dominado, que es fecha de último frotis cervical, es decir, Papa Nicolau o PAP. En mujeres por encima de los 45 años se ha hecho la mamografía. ¿Ya? Y algo muy importante, si existe alguna enfermedad ginecológica que sea importante mencionar. ¿Ya? Los antecedentes obstétricos, ya hablamos sobre embarazo. Aquí en esto es importante que ustedes me pongan, es el gestas para César. Ahí no estaba en mayúscula. Una abreviación así. Ya. ¿Qué significa? ¿Cuántos números de gestaciones? Gestaciones es embarazo. ¿Cuántas veces la mujer se embaraza? A la vez de esto, las gestaciones son igual a ¿cuántos de estos embarazos han terminado en partos naturales? ¿Cuántos de estos han terminado en mortinato, es decir, en aborto? ¿Y cuántos de estos han terminado en un parto quirúrgico, que es la cesárea? La suma de estos tres me da esto, ojo, ¿ya? Entonces, saber eso. Por ende, también aquí es importante eso. Además que hago, siempre me falta algo mencionar. Periodo intergenésico, que es el periodo entre embarazos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que el cuerpo de la mujer no puede tener embarazos cada 9 meses. Tiene que tener un periodo mínimo de 2 años si ha sido una terminación por cesárea. ¿Por qué? Por la sanación y unión del útero. Entonces, esto
es importante el saber. Esto ya lo llevamos. Y para terminar, tenemos un minuto, se acostumbra a hacer lo que se llama la anamnesis por sistemas. Termino de preguntar todo lo que yo he terminado de preguntar en antecedentes, hago la anamnesis por aparatos o sistemas, que es preguntar a mi paciente, aparte, por si acaso, no ha tenido alguna alteración digestiva, no tiene problemas respiratorios, circulatorio, genitourinario o metabolismo. ¿Qué significa? Hacer locomotorio y nervioso, hacerle un recuento por si acaso a nuestro paciente de, por si acaso, ¿ha estado comiendo bien? Sí, genial. ¿No ha tenido alguna molestia en el estómago y demás? No. ¿Por qué? Porque si bien a veces viene nuestro paciente por una sintomatología pensando que nosotros somos regional, es decir, piensa que el cardiólogo no tiene nada que ver con los pulmones, pero no es así, todo tiene relación. Y es por eso importante preguntar en cada uno de estos sistemas al paciente si no ha tenido alguna alteración respiratorio, circulatorio, digestivo, locomotor, nervioso. Y generalmente cómo se encuentra. Se encuentra bien, se ha sentido decaído y demás. De esa manera nosotros hemos terminado todo lo que vendría a ser los sistemas y lo que es la anamnesis. Entonces, ya con eso